Queridos amigos y queridas amigas, es un placer para mí abrir este espacio denominado Ventana Abierta. Vamos a tener una serie de entrevistas dedicadas al arte, a la cultura, a la educación, a la música, al teatro. Creo que es necesario tener estos espacios hoy más que nunca, en el que vemos tanta violencia, tanta agresión. Creo que es necesario tener estos espacios para que podamos expresarnos a través de las artes. Los esperamos. Atestiguo. Yo, María de Magdala, quiero dejar testimonio de lo que mis ojos vieron y de aquello que no vieron. Asedio. Los romanos colgaron nuestras vidas en hebras de sal. Las piedras se convirtieron en cómplices de los poderosos. Silenciaban las conciencias, sellándolas en profundas heridas que abrían a la tierra. Vivíamos en estado de asedio. Intelecto. Él, mi Raboni, habló desde el tiempo de los tiempos, desde el origen del universo, de la nada y del todo. Yo, María de Magdala, seguí el eco de su voz, profecías, parábolas, extraños acertijos que las gentes apenas intuían. El que ve la visión no la ve en alma ni en espíritu. Es el intelecto el que se halla en medio de ello, el que ve la visión. Aterencias. Yoshua, la infinitud era más pequeña que tu soledad. Me buscaste. Nuestros cuerpos fueron un templo. Mancillaste mi pecado, yo mancillé tu inocencia. Yehoshua, en mis noches de vigilia evoco el ardor de centuriones y mercaderes, de jóvenes aprendices desvirgándose en mis gemidos, de viejos encaramados a mis pezones, criaturas perversas. Solo tu olor, adherido a mi piel, aplaca mis sentidos. Mi cuerpo está poseído. ¿Quién te expulsará de mí? Sumario. Mi Raboni fue detenido, juzgado, silenciado, sentenciado y asesinado de manera ilegal. Lo apresaron de madrugada y a escondidas. Pilatos y sus cómplices del Sanedrín sabían que el pueblo se habría alzado para impedir su detención. Por eso no fue juzgado en el recinto del Sanedrín, destinado a tales funciones. El juicio sumario se llevó a cabo en casa de Pilato. Consistió su defensa en extrema sumisión. Caifás, Anás y Pilatos se debían favores y silencios. Pactaron. El crimen se perpetró. Debí enfrentarme al Sanedrín y a Roma, salvarte, Yehoshua. Pero me hice cómplice de los delirios de Dios. Dios, sacrificaste a tu único hijo en una maniobra política. Padre Dios, si existes, invoco la orfandad. Raboni, ¿qué ha cambiado en el mundo? En este instante, miles de madres entierran a sus hijos. Miles son las mujeres que llevan en sus entrañas vástagos de la guerra. ¿Somos una estirpe maldecida por un Dios que reniega de sus hijos? ¿Una estirpe condenada a imperecedero estigma? Psiconautas. Padre, si existes, revierte la alegría de los infantes asesinados por Herodes. Ha llegado la hora de la humildad. Permite que el hombre sea hombre y su propio Dios. Padre, si existes, si de verdad existes, respeta la dualidad intrínseca
de nuestra naturaleza. Hay en cada hombre y mujer un Dios, niño Dios, niña diosa. El que quiera creer, que crea. Cree en nosotros, Padre, creadores de Dios y de la tierra. Quizás así existas. La sinapsis, el logo, sean. Hombre, hackea la neurociencia del paraíso. Psiconautas, renovad el decálogo. Holograma. Él, mi Raboni, me habló desde el tiempo de los tiempos. Yo, María de Magdala, seguí su voz. María de Magdala, holograma, pi. Lo restante del camino, de la medida justa, del tiempo, del siglo, descanso en silencio. Lo restante del camino, descanso en silencio. Acabamos de escuchar algunos fragmentos en la voz de su autora de este libreto denominado María Magdala, que es con el que hemos abierto este programa, Ventana Abierta, que se transmite desde la ciudad de Lima, Perú, esta vez en las instalaciones del Café Rilke, ubicado en calle Colón 501 Miraflores, a quienes agradecemos. El texto del libreto de ópera María Magdala lo podemos ubicar en estos tomos, dos tomos, tomo 1 y tomo 2, publicados por Marixa Núñez en Finlandia, que recopilan algunos de los textos tanto de su ópera como de su poesía. No es la obra completa, pero sí una gran cantidad de ellos, y ahora conversaremos con la autora para profundizar en este tema de María Magdala. Como todos nosotros sabemos, Marixa Núñez es una poeta, narradora, dramaturga, libretista, directora de coros. Obtiene el Master of Arts en el Instituto Musical Messing de Moscú en 1986. Ha publicado 6 poemarios, ha escrito numerosos textos para obras vocales y en los últimos años se ha especializado en la escritura de libretos para ópera. Precisamente de este tema es el que vamos a conversar el día de hoy. Marixa además es autora de 42 libretos de ópera, de los cuales 23 han sido estrenados. Entre ellos destacan Frida y Diego y muchos otros más. Está precisamente ella de paso por nuestra ciudad de Lima, gracias a una ópera infantil que está en este momento presentándose en el Gran Teatro Nacional, que ha tenido muchísima acogida, y gracias a su presencia en nuestro país es que podemos contar con ella para este programa especial en el cual hablaremos de sus textos de ópera precisamente y cómo es que estos tienen un rasgo netamente literario como el que vamos a conversar ahora. Muchos compositores han propuesto textos de Marixa Núñez para sus obras. Sus obras se han presentado en Finlandia, en Estados Unidos, en Suecia, en Francia, en España, en Japón, en Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, Rusia, y ha sido galardonada en Finlandia, país donde ella radica, con el premio Pro Musica, uno de los premios más importantes en este género. Asimismo, la televisión finlandesa ha realizado 3 documentales sobre su trabajo artístico que podemos nosotros visualizar en cualquier momento. Es un placer y un privilegio tener a Marixa Núñez esta mañana con nosotros para hablar en esta oportunidad de este texto de María Magdala, que, como comentábamos con Marixa fuera de cámaras, precisamente estamos por iniciar el mes de marzo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo es que esta mirada de este personaje histórico, bíblico, se va a presentar en este libreto, y cómo es que Marixa Núñez, a lo largo de estas estrategias dramáticas, narrativas, literarias propiamente, nos la trae a la vida a este personaje tan polémico, tan discutido, del cual se ha hablado tanto y que seguramente para ninguno de nosotros es extraño oír el nombre de María Magdalena, y en caso de Marixa Núñez el libreto lleva por título María Magdala. Bienvenida, Marixa. Muchas gracias, Eliana. Es un placer estar contigo en esta ocasión. Has leído al inicio del programa algunos fragmentos de los cuales a mí me gustaría volver un poco a ellos y que nos vayas explicando
¿Cómo se dio en ti esta osadía, si la podemos llamar así, de tomar a un personaje tan complejo, tan histórico, tan discutido, tan polémico, como es el caso de María Magdalena, y a partir de ella recrear? ¿Cómo nace esa idea para trabajar a este personaje? Mira, la vida es muy curiosa, porque quizás este debió ser, si se tiene en cuenta el interés de manera cronológica, debió ser mi primer texto, y no lo es. Mira, como sabes, Carmen Luz Bejarano, poeta, una gran poeta peruana, es mi madre. Y desde muy pequeña conocí mucho de la Biblia como un gran libro de literatura, como un monumento literario, más allá de la relación que uno pueda tener con la religión. Es un libro fantástico, ¿no? Definitivamente fantástico. Toda esa cosmogonía, toda esa serie de personajes que además se han convertido en símbolos para retratar el dolor de una madre. Basta en una obra literaria, basta con que sugieras la piedad, ¿no? Así es. Por ejemplo, en fin, la maternidad, María, ¿qué representa María de Magdala? Porque es el lugar de donde ella proviene, ¿no? Puede haber muchas lecturas. Yo empecé a interesarme desde muy joven en dos personajes. María de Magdala, como le llamo yo, me gusta llamarla así por la sonoridad, más simbólico además. Sí, y Judas Iscariote. Yo tengo en mi obra poética una pasión que escribí desde la mirada de Judas, Passio Secularis. En 1985 tuve la suerte, era un deseo muy profundo que yo albergaba desde joven, tuve la suerte de visitar Jerusalén. Estuve en el Monte de los Olivos un viernes por la tarde y empecé a garabatear algunos versos de los que en vienen 1985 y cerré este texto pues en el 17, recién en el año 2017. Hay temas que puedes conocer, que te pueden interesar desde muy joven, pero cada año los hace más maduros, la mirada es más sensible, tienes capacidad de leer desde mayores perspectivas, ¿no? A un personaje, de leer un tema, de leer un lugar. Y esta sensación de estar en un espacio donde además está el lugar donde murió Jesús, ¿no? Todo el momento de la pasión está ahí presente, pero además es una ciudad a donde otras culturas y otras religiones han mirado desde siempre. Hay algo de mágico, hay algo de mágico, mucha magia. Estuve presenciando el crepúsculo con una sensación de recogimiento que la puedo revivir, reconstruir fácilmente. Esta es una figura muy interesante porque conocemos el Evangelio según San Juan. Hay distintas miradas, digamos, de María de Magdala. Así es. Y distintas miradas acerca de la pasión. Exacto. La descripción de los hechos, cómo se dieron. Sabemos cuál era la relación, sabemos que era un discípulo muy amado por Jesús, por ejemplo, Juan, ¿no? Así es. Pero de María Magdalena hemos oído tantas versiones, desde aquella que intenta centrarse, proveniente probablemente mucho de una mirada de la iglesia, ¿no? Esta mujer pecadora. Así es, la pecadora, la prostituta. Y además... Pero son como estigmas, ¿no? Como lo que yo siento, claro. Eso no le pasa a los personajes masculinos, quizá tú me corrijas, pero yo siento como que a lo largo de la Biblia, por ejemplo, tenemos personajes masculinos que han sido estereotipados de una manera sumamente positiva, mientras que los personajes femeninos, excluyendo evidentemente a la Virgen María,
todos estos personajes femeninos, sobre todo en el caso de María de Magdala, la carga es básicamente negativa y la carga es básicamente estereotipada. Y esos estereotipos son los que han recorrido a lo largo de los siglos, que son las versiones que han llegado a nosotros. Así es, ¿no? Y hay muchas lecturas, ¿no? Porque para empezar no hay solo una María en la vida de Cristo. Hay otras Marías, otros personajes que están muy cerca a su vida, pero María Magdalena quedó, como tú dices, con un gran estigma. Pero es bien interesante leer su evangelio. Ese texto, yo lo por conocí, ejemplo, me parece maravilloso. Hace como 7 años, 8 años, y hay algunas citas. Sí, tú lo has puesto a acá. Vamos a releer exacto, un poco los textos. Y lo que retrata el texto de María de Magdala es una mirada intelectual, una mirada de una mujer que tiene que haber sido un gran interlocutor para Jesús. Así es decir, no era la prostituta con la que nos han hecho creer, ¿no? Porque ese evangelio refutaría esas versiones que tenemos de María de Magdala. Y además de manera absurda, porque si Jesús viene para salvar a los hombres, a mí me parece que cuanto más humano sea, tiene más mérito. Claro, y es más lógico asociarlo a esa intención de salvarnos, de querernos, de apoyarnos. Si él amó a María de Magdala, me parece maravilloso que asumiera esa pasión, esa atracción, ¿no? Pero no se ha visto así, ¿no? La Iglesia ha intentado además tratar la sexualidad con tanto tabú, tantos tabúes de una manera, y lo que me parece a mí valioso es si María de Magdala asumió con libertad su sexualidad, qué maravilloso. Así es, en una época en la que las mujeres, aún en este siglo, exacto, aún en este siglo, para asumir nuestra libertad. Nos cuesta demasiado asumir una identidad sexual, ¿no? Sí. Y defenderla a la par de los varones que lo han hecho durante todos los siglos de la existencia humana. Pues sí, en el caso del Cantar de los Cantares, no nos incomoda toda esa carga erótica, sexual que hay en el Cantar de los Cantares, que es un texto maravilloso, por cierto. Ahora, bueno, después de la película esta... ¿La Pasión? No, y el Código. Sí, es el Código Da Vinci. Se puso muy de moda hacer un replanteamiento de quién fue ella, esta lectura donde en la última cena se supone que está ella ahí, Leonardo da Vinci la retrata, exacto. Y luego la posibilidad de que ellos dejaran descendencia, que también, vamos, ¿por qué no? Claro, si era tan humano. Claro, si era tan humano. Y ella, una mujer que supo apoyar además a un hombre, más bien debería haberse visto desde siempre, pero es contradictorio, porque también hay iglesias que llevan su nombre. Sí, claro que sí. También es un personaje adorado, venerado, ¿no? Exactamente. Es como que en ella se dan los dos polos de la historia, ¿no? Sí. La versión positiva y la versión negativa, ¿no? Pero como que, digamos, para el común denominador, la versión negativa ha saltado más que la versión positiva. Sí. Ahora, yo creo, mira, es que los textos son... Vamos hacia los textos, un poco a recrearlos de nuevo, a los textos de ella, a los textos de ese evangelio, que es un texto recopilado, ¿no? Escrito por María de Magdala en esa época y que obviamente ha llegado a nuestras manos en esta versión que tú has manejado para recrear este texto, que además es un libreto de ópera, ¿no es cierto, es un libreto de ópera. Cuéntanos un poco eso, cómo se construye a lo largo de... Porque pareciera, cuando tú has estado leyendo, yo sentía, es un poema, ¿no? O sea, me pareció más un texto poético, pero cómo se da ese cambio hacia el libreto operístico. Mira, en el libreto operístico tienes que tener en cuenta, es un género literario, no estamos hablando siempre de artes escénicas, pero tienes que tener algunos elementos, ¿no?, que te permitan crear un texto que puede ser fácilmente musicalizado, más allá del ritmo, de la melodía, un ejercicio de síntesis tremendamente riguroso. Tienes que trabajar un texto que tenga una musicalidad intrínseca, ¿no?, que permita que cobre vida en un género musical. Cuando yo he escrito este texto, lo he pensado como una pasión, o sea, puede ser musicalizado como ópera, es decir, con acción escénica, pero he querido darle una doble naturaleza.
por un lado con representación escénica, pero también como una ópera, como un texto para ópera, pero también que permita un tratamiento a su vez como en las pasiones musicales. Existe la pasión, bueno, Bach, ¿no? La pasión según San Juan, la pasión según San Mateo, el polaco, el compositor Penderecki, contemporáneo, tiene la pasión, una pasión también muy bella, ¿no? Hay muchas pasiones que se han hecho hacia ahí apuntabas, hacia la pasión. Es que es el testimonio, cómo nos cuenta ella. Y entonces aquí yo le doy esa mirada que estoy convencida. Es una visión muy personal, pero yo creo que claro, es tu versión de María de Magdala, pero igual al mismo tiempo yo siento como que es tu versión, pero como que es la versión que muchos quisiéramos también tener. Yo creo que ¿no? Sí, o sea, ¿por qué no pensar que ella tenía una visión política? Sí, tenía una visión política, una visión filosófica, porque yo por lo que he podido escuchar de tus citas, sí, hay una profundidad filosófica en los textos creados por ella. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, no era una mujer, digamos, ignorante, ni una mujer común y corriente, o sea, no. Era una mujer instruida para poder escribir lo que ella escribe, y además tú pones muy subrayado el hecho de las cuestiones políticas que se manejan en este contexto del cual ella parte para contar su versión. Sí, es que mira, más allá de una relación con la religión, ¿no? Si pensamos en cómo se dio el juicio y la crucifixión de Jesús, es que es tan absurdo. Se saltó todos los pasos que cualquier proceso tiene. Por un proceso legal, debería tener, ¿no? Ciertos todo pasos. Ocurre en casa de alguien, a escondidas, tenía miedo que hubiera una rebelión. Cita que pones tú allí, ese verso que pones y que dices que Dios sacrificó a su único hijo por cuestiones políticas. Me fascina porque eso le da como un cambio a toda la historia de la humanidad a partir de esa idea que te estás planteando allí, ¿no? Mira, esta figura del padre y del hijo amado a mí siempre me ha confundido, ¿no? Entiendo que en la vida, mira, ya quise, ojalá nunca esté ojalá uno nunca esté en una guerra, en el papel de madre, y tengas 2 o 3 niños y puedas salvar solo. ¡Ay, qué terrible! ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo la tomas? Qué terrible ser político y a veces tomar la decisión de, bueno, sacrifico a 2 personas, a 2 hijos míos, o sacrifico un pueblo entero. Es horroroso, o sea, ¿cuál es la perspectiva? Claro. ¿Qué pones en la balanza para tomar una decisión así? Pero en el caso de un Dios todopoderoso, la pregunta es si es el hijo amado, ¿por qué tiene que morir? Si eres capaz de crear un mundo, además, ¿no? Si puedes crear además algo tan complejo como este universo. Claro, el universo que habitamos, no había una estrategia mejor para que esto ocurriera. Y no es solo mi pregunta, ¿no? Cuando el hijo grita desesperado, cuando está colgado en la cruz, y grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se está haciendo estos planteamientos. Así es, él también se está preguntando, claro, y está cuestionando todo esto, ¿no? Así o sea, ¿por qué la necesidad de esto? ¿Para qué hacer esto? ¿Cuál es el fin? Y la pregunta más ácida, la pregunta más dolorosa es las cosas que no eran justas, aquello que había que arreglar o solucionar en la época en que él muere y es sacrificado, han cambiado de manera... Exactamente. Marisa, el texto inicia con unos versos tuyos que a mí me parecen bastante significativos por la idea que se plantea aquí, ¿no? Dice, yo María de Magdala, quiero dejar testimonio de lo que mis ojos vieron y de aquello que no vieron. Entonces, esa dicotomía que planteas desde el inicio del texto, lo que se ve versus lo que no se ve, que es un poco el recorrido que vas a hacer a lo largo de toda la obra, es lo que a mí me llama la atención. Y por otro lado, el insertar estas citas del Evangelio de María de Magdalena, ¿no? Que tú lo tienes ahí en la primera parte que dice, el que ve la visión no la ve en alma ni en espíritu, es el intelecto el que se halla en medio de ello, el que ve la visión. Entonces, definitivamente, a través de este fragmento que acabamos de leer, que pertenece a ese evangelio, nos damos cuenta que María de Magdala tuvo que ser una mujer instruida
porque aquí está planteando ya una reflexión filosófica, ¿no es sí, cierto?, desde la introducción. Y a mí me gustaría que tú leyeras algunos fragmentos en los que nos pudieras dar un poco esa visión de qué es lo que está pensando este personaje en aquella época y cómo es traer ese contexto histórico hacia el siglo XXI. Mira, yo cito tres textos, tres fragmentos de su evangelio. Tú has leído uno, sí. Luego mira esto, qué interesante. Todas las naturalezas, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí y se disolverán otra vez en su propia raíz, pues la naturaleza de la materia se disuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza. Son textos totalmente filosóficos. Ahora, si esta mujer hubiera vivido en el siglo XVI, lo hubieran quemado viva porque estaba prohibido escribir de filosofía. Bruja total. Qué bueno que lo vivió en la Inquisición. Imagínate. Pero sí, a mí me ha conmovido, me ha tocado mucho leer estos fragmentos que son escritos por ella, y es como que me imagino, te habrá pasado a ti cuando empezaste, supongo, a construir esta historia, el imaginarte qué puede decir una mujer de aquella época en pleno siglo XXI. ¿Cómo es que a través de estos textos podemos tener su propia voz y su propio mensaje? Mira, yo creo que ella tiene un pensamiento tan moderno, una forma de ver la vida tan moderna, que para mí fue claro que el personaje tenía que ser lanzado del contexto histórico, ¿no? Y es el viaje que vamos a hacer con ella, porque mira, al final, holograma, psiconauta, hackea la neurociencia. Eso me encanta. El sumario, ¿tú crees que podrías leernos el sumario, Maritza, de nuevo? Sí, claro. Como para que vayamos un poco engranando esas ideas que tú planteas en el texto. Es la denuncia política, ¿no? Exacto. Porque cuando ella dice, y lo que no vieron, o sea, aquello que no conocemos, y está hablando de su Pero visión yo creo que en todos los contextos históricos, incluso hoy, en este momento, en nuestro país, por ejemplo, tú que has estado unos días acá en Lima, verás que hay mucho aquello que se ve y aquello que no se ve. Exacto. Y en la política, ¿qué en me la vas política, a decir, por ¿no? favor, ¿no? Cada cierto tiempo se ve lo que no se veía y un país y es tan se sacude coherente, de manera así es tan vigente, ¿no? O sea, lo que me sorprende de María de Magdala es que es tan vigente como lo puede ser Sor Juana Inés de la Cruz. Exacto. Por ejemplo, con sus textos, que tú cuando la relees y la traes a este siglo, dices, wow, pero es que esta mujer ya planteaba todo esto en un siglo XVI, XVII, y ahora te das cuenta que este planteamiento femenino nuestro viene desde muchísimos siglos. Lo que pasa es que las mujeres hemos sido siempre silenciadas. Nunca se le dio la oportunidad a María de Magdala aparecer como una filósofa y no como la prostituta que aparece a lo largo de la historia. ¿No es cierto? Y así, aún en este siglo XXI vemos que en nuestro país, por ejemplo en el Perú, una gran gama de escritoras peruanas han caído en el olvido porque no se publica, no se difunde lo que escriben, las opacamos, las silenciamos. Y el destino que tuvieron Clorinda Mato de Turner, o Mercedes Cabello. Una acabó encerrada. Así es, loca, en una cárcel. En un psiquiátrico, en un manicomio. Y luego Clorinda, bueno, la excomulgaron, le quemaron los libros, se imprenta. Además, un sacerdote en los sermones que daba en la iglesia de Cusco, en la catedral, creo, llamaba a que no se le leyera, a que se quemaran sus libros. Entonces, un atentado contra la cultura. Imagínate en la época de ella. Imagínate, ¿no? En este caso. Lo interesante es que ella tiene una profundidad filosófica que no aparece, y con juicios muy personales que no van a tener los otros autores del Evangelio de... Claro, ninguno de los, así, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, ni ninguno de ellos. Acá hay una mirada con visión científica de las cosas, y eso la hace atractiva, ¿no? Te lo vuelvo a leer, sí, porque acá están ahí está, los como que se resume el proceso, proceso, pasó, ¿no? Siento yo como que este es el meollo del asunto, sí, ¿no? Y también, mira, como un personaje tiene que tener, no solamente, o sea, si tú escribes una obra sobre un personaje que es perfecto, no es tan interesante. Así es, ¿no? Es que ¿de qué serviría volver a contar la misma versión de María Magdala prostituta? Tenemos que ver otra versión, o un ángel, así es, ni ángel ni demonia, es humana.
sea, yo creo que la visión que tú planteas de esta María de Magdala tuya en tu versión es una versión sumamente femenina, pero al mismo tiempo sumamente humana, sumamente profunda. Y también con sus conflictos, ¿no? Porque claro. ahora te lo voy a leer Así todo. es, vamos a anotar eso. Pero mira, te hago la observación, ¿no? Hay un momento en que en este fragmento que voy a leer, debí enfrentarme al Sanedrín y a Roma, salvarte, Yehoshua, pero me hice cómplice de los delirios de Dios. Hay una autocrítica, o sea, hay un dolor de ella por no haber peleado más para a lo mejor salvarlo, ¿no? Probablemente eso no era real, tenían el poder, o sea, ya había una decisión tomada por otros intereses. Lo leo, sumario. Mi Raboni fue detenido, juzgado, sentenciado y asesinado de manera ilegal. Lo apresaron de madrugada y a escondidas. Pilatos y sus cómplices del Sanedrín sabían que el pueblo se habría alzado para impedir su detención. Por eso, no fue juzgado en el recinto del Sanedrín destinado a tales funciones. El juicio sumario se llevó a cabo en casa de Pilato. Consistió su defensa en extrema sumisión. Caifás, Anás y Pilatos se debían favores y silencios. Pactaron. El crimen se perpetró. Debí enfrentarme al Sanedrín y a Roma, salvarte, Yehoshua. Pero me hice cómplice de los delirios de Dios. Dios, sacrificaste a tu único hijo en una maniobra política. Padre Dios, si existes, invoco la orfandad. Raboni, ¿qué ha cambiado en el mundo? En este instante, miles de madres entierran a sus hijos. Miles son las mujeres que llevan en sus entrañas vástagos de la guerra. ¿Somos una estirpe maldecida por un Dios que reniega de sus hijos? ¿Una estirpe condenada a imperecedero estigma? Esos dos cuestionamientos son totalmente profundos, ¿no? Y realmente, si nos planteamos esas preguntas en este momento, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿No? Ahora mira, interesante que las mujeres que permanecen cerca son María, María Madre, la Virgen María, y luego María de Magdala, ¿no? Son las que están en el centro de todo este acontecer político. Y es interesante porque conversábamos antes de grabar este programa sobre el énfasis que se da en la virginidad de exactamente, María, ¿no? Cómo se ha subrayado eso y cómo la Iglesia ha ido cambiando las versiones de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Digamos la Iglesia católica, sí. ¿no? Porque qué importancia así es, tiene, al final, ¿cuál es la trascendencia de esos temas, ¿no? ¿Cómo es que la religión ha significado, por lo menos para una cultura dentro de este contexto peruano, un atraso? Yo siento que vivimos como que en el siglo XVI en el Perú, con estas cuestiones que te tratan de imponer como la religión, la moral o la falsa moral, porque si tú ves en el Perú hay gente, ¿no?, que se va a la iglesia todos los domingos, sin embargo está maltratando a su empleada, a su mujer, a su marido. Entonces al final no hay una coherencia entre aquello que se dice y aquello que se hace. La iglesia ha servido, por lo menos en el Perú, yo creo que para castrar muchas, ¿no?, de las posibilidades de las personas en el desarrollo de una sociedad más justa, más equitativa, menos discriminatoria, porque lamentablemente la iglesia genera estos problemas y estos conflictos. Católica, ¿no? Porque hay iglesias donde el matrimonio, por ejemplo, se permite. Además, yo recuerdo una anécdota interesante, haberme encontrado en un viaje en barco a Suecia, de Finlandia a Suecia, con una amiga que ella es sacerdote en la iglesia luterana, y le pregunté, ¿qué haces aquí, ¿no? Esta coincidencia. Me dijo, estoy en un congreso que organizaba la iglesia. El tema era el erotismo. ¡Qué maravilla! Maravilloso, maravilloso. Hay que ir a ese congreso. Hay que ir a ese congreso. Y luego lo que tú dices, la doble moral. Exacto. Bueno, la doble moral también se ha dado en todos los iglesias, contextos, ¿no? Este problema, por ejemplo, con los niños. Así es, la pedofilia. La pedofilia,
Y tanto, ¿no? O sea, lo que tú dices, las mujeres en la Iglesia Católica no pueden ejercer para dar una misa, sin embargo estudian igual que los varones, exacto, no tienen ninguna diferencia en la formación profesional, ¿no? Pero siempre estamos como que relegadas a un segundo plano, sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Por esas lecturas que le hemos dado desde esa versión católica o desde la versión luterana o de la versión evangélica, etcétera, ¿no? Yo creo que pueden ser muchas las lecturas y las posibilidades. Recálquese aquí que no estamos nosotras estudiando el tema desde una condición netamente religiosa, sino desde el ámbito de la literatura y cómo es que la literatura hace sobrevivir a este personaje y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Así es. Y bueno, ahora hay un compositor que está trabajando, un compositor finlandés que está trabajando este texto. Ay, sí, qué maravilla, o sea que la veremos pronto, qué maravilla, sí. Qué maravilla. O esa sería la primera presentación de esta... mira, un trabajo de ópera es un trabajo de plazos amplios. Él supongo que musicalizará la obra durante un año y medio. ¿Y la veremos de repente en el Bicentenario? Ojalá ¿En el 2020? Sí, ojalá que sí. Y ojalá podamos verla aquí en Lima, ¿no, Maritza? Pues sí, es un porque siempre es muy gratificante tenerte, ver tus óperas, ver tus puestas en escena, tu trabajo como dramaturga, como escritora, como poeta, como narradora. Gracias, de verdad, siempre estamos muy contentos de tenerte. Ha sido un placer tenerte esta mañana para hablar precisamente de un personaje femenino con el que vamos a abrir nosotros este mes de marzo, mes de la mujer aquí en el Perú, que se celebra ya prácticamente todo el mes, porque celebrar solo el 8 es casi imposible con tantas entidades interesadas en rendir un homenaje, pero creo que no hay mejor homenaje que rescatar a un personaje como María de Magdala y traerla a este siglo XXI a partir de tu creación y de tu voz poética. Muchísimas gracias, Eliana. Un honor estar aquí. Gracias.